Y bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo taller para padres de nuestro ciclo escolar 2021-2022. Me da mucho gusto verlos de nuevo por acá para seguir trabajando en darles las herramientas necesarias a ustedes como papás y seguir fomentando esta educación integral en sus peques. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Carlos Campos, sí que ahorita voy a mencionar un poquito acerca de él, que es un tema muy importante, para nuestros chicos de Colegio Queen Elizabeth. ¿Por qué? Porque, a partir de la siguiente semana, por parte del Departamento de Psicología Educativa, se van a brindar lo que son los talleres, ¿sí? Para conocer un poquito más de la sexualidad, principalmente en primaria alta y en la sección secundaria, ¿sí? Para que los chicos, vayan teniendo un espacio seguro, un espacio de confianza para que ellos puedan ir preguntando sus dudas, ir aclarando diferente información, pero también que ustedes pues puedan tener la información necesaria por si ellos les hacen alguna pregunta y no los agarren en curva ni sepa obviamente qué poder contestar de una manera asertiva acorde a su etapa del desarrollo. Y bueno, les presento un poquito acerca del doctor Campos. Él tiene 34 años de servicio en educación especial, principalmente en los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Especial CAPEP. Asimismo, es psicoterapeuta infantil, asesor técnico de la zona de CAPEP, es licenciado en Psicología por parte de la Universidad de Villarrica y asimismo licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Cristóbal Colón. Y él también ha brindado diferentes cursos, es asesor de las maestras de Educación y en Docencia del Centro Universitario Hispano-Mexicano y asimismo ha escrito diversos artículos acerca de educación especial y educación inclusiva. Como vemos, tiene vasta experiencia en el área y vamos a darle una gran bienvenida al doctor Campos, que nos trae el día de hoy una gran plática con respecto al desarrollo psicosexual de los chicos y cómo ustedes pueden abordarlo con ellos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, creo que esta plática puede ser muy bien una introducción y un preámbulo a lo que van a hacer en las siguientes semanas. Lo que vamos a platicar este rato tiene que ver con algunos asuntos que nos pueden ayudar a tener algunas consideraciones generales y a conocer algunas fuentes donde podemos tener respuestas más claras que nos puedan dar también certeza respecto a cómo abordar esta temática con las niñas, niños, adolescentes. Y bueno, en general información que nos puede servir, de hecho, también a los adultos. Una de las, si hubiera respuestas además iguales, yo voy a hacer es plantearles algunos asuntos generales en términos de orientaciones y también información documentada, información científica referente al desarrollo psicosexual de niñas, niños y adolescentes. Bueno, en primer lugar, creo que a veces hablamos de estos términos como si para todo el mundo estuviera claro y creo que es importante precisar que cuando hablamos del desarrollo psicosexual nos referimos justamente a cómo un ser humano va transitando en las diferentes etapas de su vida desde el punto de vista cronológico y cómo esto va vinculándose con el desarrollo cognitivo, con la estructura psicológica que también va evolucionando y con el desarrollo estrictamente y directamente sexual. Entonces, la palabra psicosexual tiene que ver con las etapas del desarrollo mental de una persona respecto a su sexualidad. Es decir, cómo va desarrollándose de manera complementaria en la sexualidad, pero también cómo la estructura psicológica va acompañando ese crecimiento y cómo cada sujeto, cada persona va reconociéndose en esa sexualidad. Bueno, siempre digo que pongo esta diapositiva cuando hablo de este tema porque me voy a referir a lo primero de lo que no voy a hablar, que es lo que frecuentemente mucha gente habla, ¿no? Incluso muchos psicólogos lo tienden como a pensar en que el desarrollo psicosexual se explica a través de estas etapas. Es muy importante decir que estas etapas, que uno se las encuentra como en muchos documentos, incluso ustedes entran a internet, se van a encontrar muchas
imágenes y muchos documentos en donde se habla de palabras más o menos respecto a estas etapas psicosexuales. Estas etapas psicosexuales, esta teoría del desarrollo psicosexual, forma parte de las grandes aportaciones que en su teoría psicoanalítica propuso Sigmund Freud. Es decir, el desarrollo psicosexual y las etapas forman parte de una teoría mucho más amplia, que es el psicoanálisis, pero es muy importante precisar que estas etapas de desarrollo psicosexual se plantearon dentro de esta teoría de Freud hacia finales del siglo XIX. El psicoanálisis más o menos fue dado a conocer por Freud en 1896. Entonces, esa referencia histórica es muy importante porque, bueno, pues de esa época a la actual han pasado muchas cosas, el mundo y mucha información, ha cambiado y mucha información que no se tenía entonces, hoy sí existe, sin desestimar por supuesto, de ninguna forma las grandes aportaciones del psicoanálisis a la ciencia y a la sociedad, pero es muy importante saber que hay teorías del desarrollo, y en este caso teorías del desarrollo psicosexual, que han sido en buena medida superadas por muchas aportaciones de la investigación científica. Y porque además, en términos prácticos, pienso que a ninguna mamá, a ningún papá, a ninguna familia, pero también a ninguna escuela le sirve saber que un niño se encuentra en la etapa oral analfálica de latencia o genital. O sea, es decir, me parece que dice muy poco y o nada, ¿no? Y a lo mejor son tecnicismos que de pronto hasta confunden y suenan como raros, ¿no? Y porque inclusive las explicaciones psicoanalíticas sobre esto también ya han sido superadas. Estas etapas de que entre los 3 y los 6 años pasaba no sé qué cosa, bueno, pues uno se encuentra ahora el desarrollo del cerebro evoluciona también con el paso del tiempo, ¿no? La información, la tecnología, el desarrollo científico, la estimulación del medio ambiente en términos informativos, también produce cambios en el cerebro. Es decir, el desarrollo del cerebro es mucho más acelerado hoy que lo que era en 1896, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy estas teorías dicen 16 años, hoy pasa mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, esto es una referencia histórica que en su momento ha sido importante y, bueno, pues seguramente sería muy discutible entre especialistas relacionados con este tema, pero a mí me parece que en términos prácticos nos dice muy poco o saber este tipo de etapas. Yo creo que lo más importante respecto al desarrollo psicosexual tiene que ver con saber qué es lo que hoy se establece como parte de la educación sexual integral que se está tratando de impulsar como respuesta a las necesidades que hoy enfrenta el mundo y que para las niñas, niños y adolescentes es importante, ¿no? Como dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, una educación sexual integral, lo que busca es proteger a las niñas y a los niños, y con eso ayudar a construir una sociedad más segura e inclusiva. Entonces, de lo que vamos a hablar es de esto que se llama educación sexual integral y algunas directrices que están establecidas en una serie de documentos, resultados de la investigación científica. Bueno, vamos a hablar así de manera general de qué es la educación sexual, la realidad que hay que combatir con educación sexual, esta realidad que existe en el mundo actual, el desarrollo psicosexual y la educación sexual como derecho, y algo que es central sobre este tema, que es la educación sexual integral como protección. Es decir, qué ideas podemos tener y debemos adoptar para abrirle caminos seguros a las niñas, niños y adolescentes del mundo de hoy, ¿no? Y les voy a mencionar algunos materiales que pueden ser útiles, algunos materiales de apoyo para que puedan consultarse también, ¿no? Bueno, la educación sexual es entonces digamos, hay dos líneas fundamentales, ¿no? Una tiene que ver entendiendo la educación sexual como un derecho, es decir, incluso en la ley de protección de niñas, niños y adolescentes se establece que tener información sobre la educación sexual es eso, un derecho, y significa tener información amplia y correcta, ¿no? Es decir, información con sustento o fundamentación científica,
que responda justamente a fuentes que están reconocidas justamente con respecto a información confiable. Y por otro lado, que creo que es lo más importante, es que la educación sexual es una herramienta, es un recurso que permite proteger y prevenir de muchos riesgos a las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas para la prevención de enfermedades, de embarazos no planeados, del grave problema del abuso sexual y de la discriminación por orientación sexual y por cualquier otra condición relacionada con la sexualidad. Para ello es muy importante que las personas adultas, todas las personas adultas, es decir, las familias, trabajamos en las comunidades educativas, directamente en los centros educativos, pero en torno a las propias escuelas, ¿no? A quienes tenemos distintas funciones vinculadas con los servicios educativos y la sociedad en su conjunto, necesitamos comprender que las niñas, niños y adolescentes en algún momento deberán tomar decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva y que en ese sentido necesitamos proveerles de información seria, de información responsable, que les permita tomar de la mejor manera ese tipo de decisiones. Entonces, para ello necesitamos, bueno, recurrir a los documentos y a los materiales que han sido resultados de investigaciones y que pues permiten conocer cómo se ha registrado información respecto a las y los adolescentes y cómo ellos necesitan tener conocimientos e información justamente para tomar esas decisiones. Y porque estamos en un mundo en donde las niñas, niños y adolescentes pueden ser vulnerables a muchas cosas, ¿no? A la presión o a la coacción de otras personas, a enfermedades que a lo mejor en otros tiempos no existían o por lo menos la gravedad de algunas cosas no eran las mismas, y entonces se enfrentan hoy problemas, circunstancias que se pueden prevenir en buena medida con información seria. Algunos datos creo que sirven también para fortalecer esta conciencia de la necesidad que hay respecto a apropiarnos de este enfoque de la educación sexual integral. Entre otras cosas, hay datos como el de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que señala, entre otras cosas, que entre las y los adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad, uno de cada 4 hombres y uno de cada 5 mujeres ya inició su vida sexual. Y que también, por otro lado, cada día ocurren 1000 nacimientos de madres menores de 19 años en el país y nacen además cerca de 12,000 anualmente de madres menores de 14 años. Esa es una realidad, es una radiografía de este tema en nuestro país. También, de acuerdo con estimaciones empleando las estadísticas de vida, en el año 2020 la mayoría de los nacimientos de menores de 15 años ocurrieron entre adolescentes de 14 años, seguido por las niñas de 13, donde, bueno, un determinado porcentaje de los nacimientos se ha dado en ese lapso de edad. Y también el embarazo y el matrimonio, sobre todo en algunos estados y comunidades del país, es la tercera causa de deserción escolar en el nivel medio superior, ¿no? Es decir, estas circunstancias también tienen repercusiones educativas, porque literalmente no llegan a ciertos niveles educativos en razón de estas causales, ¿no? Solo 70% de adolescentes llegan al nivel superior en buena medida debido a estas causas, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar retomando algunos asuntos que son centrales porque nos pueden ayudar a tener la mejor postura sobre este tema. En primer lugar, es necesario saber que la sexualidad es una parte integral de la vida humana, que tanto niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información fiable, científica e integral. Y algo que es muy importante, creo que muchas generaciones no reconocemos, a lo mejor no traemos a la memoria eh, que muchas familias y que las propias escuelas hayan abordado este tema en otros tiempos, ¿no? eh, entonces el abordaje que hoy se busca dar tiene que ver con esto que insistente y reiteradamente decimos respecto a que lo que buscamos es protección para las niñas, niños y adolescentes. Y en ese nuevo enfoque necesitamos entender, entre otras cosas, que la educación sexual va más allá de la biología y de la reproducción y que lo que buscamos es que la información que se brinde permita
a las niñas y niños conocer su propio cuerpo y sus derechos. Se les dé información respecto a la igualdad de género, a la orientación sexual, a la identidad de género y a cómo establecer relaciones saludables con las personas, ¿no? Esto es lo que se llama educación sexual integral, que en todo el mundo se está buscando impulsar a través de los organismos vinculados con los derechos humanos y con la protección de las niñas y niños, y con los organismos vinculados con la educación como UNESCO. Todas las personas somos seres sexuales, pero nuestra sexualidad incluye muchas cosas. Sí, claro, incluye nuestro cuerpo y cómo funciona, pero también nuestro género, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, pero debemos tener presente también que la sexualidad no debemos entenderla solamente como el sexo, ¿no? Sino como otros asuntos y otras dimensiones en el desarrollo de la persona, como los valores sobre la vida, sobre el amor y las personas en nuestras vidas, ¿no? Lo que representan otras personas, lo que nos gusta de las personas, lo que no nos gusta de algunas personas. Y esta conceptualización de sexualidad influye también en cómo nos sentimos sobre estos temas y cómo experimentamos el mundo en general. Entonces, la sexualidad tiene que ver con en nuestra identidad respecto a los valores, no solo al propio género y a la orientación, sino tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a nuestras expectativas, a lo que esperamos del mundo, a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta. El objetivo de la educación sexual debe ser enseñar y aprender, fíjense, todos estos asuntos, los aspectos cognitivos, todos estos asuntos relacionados con la sexualidad, lo cognitivo que es el conocimiento que debo tener, ¿no? La información y los conceptos que debo tener claros y que debo conocer, cuáles son los nombres correctos de las cosas, ¿no? El nombre correcto del cuerpo, de las partes del cuerpo, pero también de cómo debemos entender el vínculo con otras personas. También los aspectos emocionales, ¿no? Reconocer mis propias emociones y las emociones que otras personas manifiestan hacia mí. Por supuesto, los aspectos físicos, ¿no? Estructurales, anatómicos, aprender a cómo se le dice de forma correcta, técnicamente hablando a las partes del cuerpo, pero también además aspectos de orden social, ¿no? ¿Qué es lo que es socialmente correcto, lo que es correcto manifestar o no, cómo puedo establecer relaciones sanas y adecuadas con las personas y con los grupos sociales en general. El objetivo de la educación sexual, entonces, tendría que estar relacionado con brindarle a niñas, niños y adolescentes estos 4 grandes asuntos, ¿no? Conocimientos, pero también habilidades, mejores actitudes, fortalecerlos también para que puedan tener actitudes positivas en favor de su propio bienestar y de las relaciones, desarrollar habilidades de orden socioemocional, es decir, que sepan manejar sus emociones cada vez mejor para poder tener mejores relaciones con las demás personas y valores también. Todo esto buscando que adquieran empoderamiento, ¿no? Creo que hoy se habla del empoderamiento de manera con mucha ligereza y no siempre creo que de forma adecuada, pero empoderarse significa que las personas tengan seguridad, que tengan conocimiento, que puedan en esa medida ser conscientes de su salud, de su bienestar y de salvaguardar su dignidad. Desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, valorar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar, que aprendan a valorar las decisiones que toman, y corregir y fortalecer las buenas decisiones, y comprender, conocer cuáles son sus derechos y garantizar a través de ellos su seguridad durante toda su vida. El desarrollo sexual de cada niño, de cada niña empieza desde el nacimiento y no solo incluye cambios físicos, como ya dijimos, también tienen que ver con lo que se conoce, ¿no? Sobre la sexualidad. Asimismo, todas las creencias que se van aprendiendo, se van diferentes en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, las personas adultas en las familias, y cuando hablamos de las familias nos referimos a esa estructura que le brinda seguridad y que tiene la responsabilidad de salvaguardar a las niñas y niños en todos sus derechos, ¿no? Su derecho a la alimentación, al cuidado físico, al cuidado emocional, a la educación. Y entonces, la familia de una niña o un niño es cualquier
tipo de familia, no solo la familia tradicional que conocemos, sino cualquier tipo de familia que es la que se hace responsable de la niña, el niño o el adolescente y que le provee de seguridad y le provee de lo necesario y atendiendo los derechos que tiene. Dicho de otra forma, una familia tradicional, pero una mamá sola a cargo de un niño, un papá solo, una abuelita, tías, cualquier estructura familiar es la que se reconoce como familia en la que finalmente lo que importa es el funcionamiento, ¿no? Qué tanto le puede proveer seguridad y certeza y un ambiente de acogida a una niña, a un niño, ¿no? Entonces las familias pueden ser diversas, pero lo que importa es qué tanto le están permitiendo a una niña, a un niño tener un funcionamiento y un bienestar general adecuados, ¿no? En ese sentido, las familias, cualquiera que sea su estructura, igual que las escuelas y la sociedad, necesitan de construirse, ¿no? Bueno, en algunos círculos hablamos de construcción, como ese proceso que tiene que ver con reconocer aquellas cosas que en nuestra crianza y educación inicial y en nuestra formación, incluso profesional inicial, aprendimos y que hoy no son vigentes, que hoy debemos sustituir por otras ideas, es decir, necesitamos desaprender algunas cosas, eliminar algunas ideas erróneas y mitos en torno, en este caso, a la sexualidad y fomentar un enfoque distinto que no descalifique todo lo que antes existía, pero que sí sustituya aquello que no responde ya a lo que el mundo actual exige y requiere de la niñez y la adolescencia. En el respeto a los derechos de las demás personas, la igualdad de los géneros, la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a la diversidad y la inclusión, también forma parte de la educación sexual que hoy debemos estar impulsando. Entonces nos toca a las personas adultas en cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollemos, en las familias, en las escuelas, en la sociedad en general, resolver las inquietudes sobre la sexualidad, ¿no? Teniendo presente, como ahorita mencionaré, que no se trata de que las familias ni los maestros tampoco sientan que necesitan tener la respuesta para todo, ¿no? Las familias no deben sentir nunca que deben ser expertos y especialistas y ser como una caja en donde la abres y encuentras la respuesta a todas las preguntas de las niños, niños y adolescentes y que nadie se debe sentir mal ni presionado por ello, ¿no? Creo que es muy importante que en muchas ocasiones podamos decir, no sé sobre eso, pero vamos a investigar, ¿no? O vamos juntos a investigar, a ver cuáles son las respuestas. Lo que es fundamental es que tengamos presente que hay información general que sirve para entender cómo es en general también la educación sexual, y hay respuestas que se pueden ir graduando de acuerdo a la edad y de acuerdo a las exigencias que van teniendo las niñas y niños, ¿no? Entonces, lo que es necesario para todos los casos es que evitemos la desinformación, eh, que tratemos de resolver los prejuicios que hay respecto a este tema, y que eliminemos los mitos, que son los que justamente generan y estereotipos. ¿Cuáles son algunos de los mitos que existen y los estereotipos que a veces existen respecto a esta temática de educación sexual? Uno, saber que la educación integral en sexualidad no solo se trata de hablar de sexo, ni debe ser un tabú que solo se habla en la intimidad de cada familia o que incluso se rehuye, ¿no? Que preferible sería para muchas personas que las niñas y niños no preguntaran sobre eso porque de pronto hay la sensación de no saber qué responder, ¿no? Entonces, esta educación y algo que es muy importante precisar es que este enfoque de la educación sexual integral no interfiere con los valores individuales ni de las familias, ¿no? Lo que de alguna manera las familias han establecido como parte de sus valores, tampoco vulnera la inocencia de los niños, ¿no? Hay familias que dicen, es que no hay que hablar de esto porque esto es despertarle y darle ideas que no tienen, ¿no? Eso, por el contrario, lo que se busca es darle información de algo que en algún momento van a visibilizar, alguien les va a decir, en algún lugar van a ver, van a escuchar, y que es muy importante que estén prevenidos y que tengan información que les permita cuando se enfrenten a cosas y escuchen cosas y vean cosas, ellos ya tengan una información
información que les permita tomar, tener un criterio inicial, por lo menos de acuerdo a la edad, por supuesto, sobre ciertos temas. Tampoco es verdad que la información da ideas sobre la iniciación sexual temprana. De hecho, si las familias supieran en qué momento su hija o su hijo va a tener esta actividad en la adolescencia o en la juventud, bueno, pues sería muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues si yo sé cuándo ocurre, yo sé entonces cuánto tiempo antes puedo darle esta información. Eso es imposible. Entonces, lo que se puede hacer es darle información inicial y general que les permita tener certeza y seguridad frente a las inquietudes que les pueda causar determinada información que reciben de compañeros, de amigos, de las redes sociales, etcétera. También es un mito que la información sobre temas como los métodos anticonceptivos a las y los adolescentes fomenta que los usen, ¿no? Es muy importante que se sepa los riesgos que hoy existen y que estos métodos no solo en términos de concepción, sino de prevención de enfermedades de transmisión sexual son muy importantes. También otro mito es pensar que la educación integral no es sobre sexualidad no es prioritaria. Por ejemplo, en las escuelas tener temor de abordar esto, ¿no? Y pensar que solo es, digamos, un tema privativo de ciertas edades, cuando en realidad, mientras más temprano demos información de acuerdo nuevamente a las propias edades, tendremos mucha más tranquilidad. Ahorita veremos cómo en las edades tempranas, en la búsqueda de la protección y de la seguridad de niñas y niños es muy importante que tengan información que les permita distinguir respecto a las intenciones de las personas y en esa medida evitar que sean víctimas de alguna circunstancia que les pueda dañar. También necesitamos, decía yo hace un momento, tratar de revisar las cosas que en nuestra creencia y educación, en nuestra formación profesional o en la información que hemos obtenido a lo largo de nuestras vidas, haya servido y aquellas cosas que de alguna manera no, aunque a lo mejor hubieran funcionado para nosotros, no necesariamente van a funcionar hoy para las niñas, niños y adolescentes. Entonces hay que eliminar estas ideas de a mí nadie me enseñó y aprendí solo y me fue bien, ¿no? Porque eso lo que hace es legitimar discursos que terminan estigmatizando la educación integral, ¿no? Es decir, es como decir, nadie necesita ni cursos, ni talleres, ni leer nada, ni guías, porque pues esas son cosas que se dan naturales en la vida y sabemos que eso no es así. Y por supuesto que a veces caemos como en la idea de decir que hoy se está hablando de cosas que antes no se necesitaban. Y si bien es cierto que el mundo de hoy es muy distinto al de hace algunas décadas, es cierto también que en épocas anteriores también había riesgos. La diferencia es que en épocas anteriores, como en generaciones como la mía, y de personas mayores, pero también de personas todavía de generaciones posteriores, pasaban muchas cosas de las que no se hablaba y muchas personas corrían riesgos y vivieron cosas muy difíciles con las que se quedaron. Entonces, no es verdad que todo era perfecto, no es verdad que no pasaban cosas, pero no había canales y formas, ni había recursos ni herramientas para poder hablar de ello. Es verdad, hoy tenemos un mundo muy complejo, ¿no? En donde si antes pasaban algunas cosas que ponían en riesgo a niñas y niños hoy están multiplicadas, ¿no? Y precisamente por ello es que hoy necesitamos darle más herramientas de lo que en otras generaciones pudimos haber necesitado niñas, niños y adolescentes. Entonces, en las escuelas también, igual que en las familias, la educación sexual es indispensable, ¿no? Saber que necesitamos conocer las fuentes específicas, ¿no? Porque hoy las niñas, niños y adolescentes tienen recursos que antes no teníamos, ¿no? Bueno, sencillamente el Internet, ¿no? Y todo lo que se ha derivado por esta conectividad, todas las redes sociales y lo que hoy en muchos medios existe, los videojuegos, las series, ¿no? Con carga de temática de muchas cosas, ¿no? Entonces, y claro, no hay que con ello desestimar lo que esto también significa, ¿no? Porque la tecnología también ha traído beneficios enormes y hoy podemos tener, gracias al Internet, información muy rápida de muchas cosas y lo que necesitamos es aprender a distinguir lo que sirve y lo que no, porque nos encontramos ambas cosas, ¿no?
en las páginas de Internet. Entonces, bueno, si bien hay información que puede ser muy útil y que está muy cercana y que podemos descargar muchas cosas de Internet, hay que ser cuidadosos porque también pueden transmitir imágenes distorsionadas sobre la sexualidad, ¿no? Y que las niñas, niños y adolescentes desarrollen ideas equivocadas sobre lo que es la sexualidad, y que no les hace sentirse en armonía consigo mismos, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de no negar lo que hoy existe y que nos puede proveer de muchos beneficios, pero tener, digamos, un criterio de búsqueda de regulación y de acompañamiento para cuidar lo que se encuentra en los sitios web o en las redes sociales. En efecto, hay muchas cosas que no son, que no tienen ninguna base científica, ¿no? En Internet, y que se anuncian también como temáticas vinculadas a estos temas. Eso me parece que hay que cuidarlo. Y también decir que en la educación sexual en las escuelas es un complemento, ¿no? Es decir, no, lo que creo que tenemos que asumir como una responsabilidad compartida entre las familias y las escuelas. No podemos decir que este es un tema que exclusivamente le toca a las familias, y tampoco podemos decir que le toca exclusivamente a las escuelas. Creo que hay una responsabilidad en términos de derechos de las niñas y los adolescentes que le toca a las familias, y que además es parte de la responsabilidad de proveer seguridad a las familias, a sus hijas e hijos. Pero también las escuelas tienen por ley además una responsabilidad de hablar sobre esto. Es un tema que no solo debe dejarse en las manos de un ámbito, es decir, no solo en la escuela, no solo hacia la escuela, no solo hacia la familia, y en la medida en que ambos personas trabajen, ambos grupos de personas, las familias y los colectivos de las escuelas, podrán tener mejores beneficios para cerrar brechas, ¿no? Para hablar de las mismas cosas, para manejar los mismos enfoques, para tener las mismas respuestas. Porque de no ser así, tendríamos que preguntarnos en qué otro ámbito delegaríamos la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Fíjense, estas son las fuentes o las opciones que tenemos: la escuela, o la familia, o el internet y las redes sociales, o los amigos, o la experiencia azarosa y directa de cada quien, ¿no? Entonces, si tuviéramos que elegir en manos de quién dejamos la educación sexual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, me parece que seguramente tendríamos que encontrar que la familia en primer lugar, el apoyo de la escuela y la regulación y el acompañamiento para que busquemos que el internet y las redes sociales puedan servir, ¿no? Y que aprendamos y enseñemos a las niñas y los adolescentes a buscar la información que es útil y distinguir la que no lo es, ¿no? Hay que evitar que aprendan a veces que aprendan sobre ensayo y error respecto a la educación sexual. Hay que evitar que solo aprendan a partir de las voces de los amigos o de los compañeros, o del ensayo y error, ¿no? De la experiencia directa. A ver si hice esto porque no lo pensé y si bien me va, no hay mayores consecuencias, pero tal vez hay consecuencias porque hay riesgos de diferente tipo. Entonces, cerrar el círculo de información para trabajar conjuntamente la familia y la escuela es lo que puede dar mejores resultados. ¿Y qué es lo que la familia y la escuela les conviene hacer? Lo que les conviene hacer es tener la información sustentada, científica. Eso nos puede hacer ponernos de acuerdo. Y eso nos permite superar las ideologías personales, ¿no? Es decir, enfoques de otro tipo que pueden ser respetables, pero en donde podemos no coincidir. Podemos no coincidir en ideologías por distintas razones, pero lo que tenemos que coincidir es en lo que está reconocido científicamente, y que cada quien sepa que eso puede nutrir lo que yo creo, ¿no? Que no, no está separado ni peleado lo que científicamente se reconoce con la ideología que cada quien tenga sobre estos temas. La educación sexual integral, entonces, es una herramienta muy poderosa, sobre todo hoy, porque nos permite combatir la violencia, el abuso, la discriminación y promover el respeto por la diversidad. La educación, entonces, así, integral, va mucho más allá de la mera información, ya dijimos, ¿no? Sobre la reproducción y sobre los riesgos a la salud relacionados con la sexualidad. Permite, entonces, proteger a las niñas, niños y adolescentes de riesgos que hoy existen. ¿Cuáles son algunos pasos clave para mejorar la impartición de una educación sexual integral? Bueno,
la educación sexual integral forma parte de la educación en general, ¿no? Es decir, una educación de calidad, una escuela que busca, bajo la conceptualización que tenga de calidad, ¿no? Y bueno, que además en los planes y programas vigentes está como muy claro, la educación, la educación de calidad en realidad es aquella que provee a las niñas, niños y adolescentes de información útil para sus vidas, ¿no? Es decir, no es aquello que estadísticamente una escuela puede contar de cuántas cosas hicimos y qué cantidad de cosas le dimos, ¿no? Sino que tanto lo que le estamos enseñando sirve para sus vidas, para ser más felices, para ser más funcionales, para tener relaciones más sanas con los demás. Entonces, la educación sexual debería estar prevista, lo está, por ley, ¿no? Y ser obligatoria y estar integrada en todo el sistema educativo desde las etapas más tempranas. Y por supuesto, esto significa que debe haber una estrategia permanente de actualización y de capacitación para las maestras y los maestros. La información que se proporcione debe ser rigurosa, ¿no? Científicamente rigurosa. Debemos evitar hablar de las cosas basadas en nuestras creencias personales, ¿no? Sino en referencias que están perfectamente sustentadas. Una reunión de la escuela de Matías. Y sobre todo, que todo lo que hagamos esté planteado a la luz de los derechos humanos, es decir, por delante la dignidad de las niñas, niños, adolescentes y la búsqueda de la salvaguarda de su seguridad frente a los riesgos que hoy existen. Ese es el foco que debe estar presente en todas las iniciativas que se desarrollen tanto en las familias como en las escuelas. Hay un principio que es fundamental respecto a la educación en general, que es el interés superior de la niñez. Es decir, que todas las decisiones que se tomen de todo orden deben poner al frente lo que le conviene, lo que necesita una niña, un niño o un adolescente, al margen de lo que ideológicamente pueda creer la familia o la propia escuela. Aquí lo que importa no es lo que yo crea, no es lo que tú quieras o tú quieras, lo que importa es lo que esa niña, niño o adolescente necesita, a lo que tiene derecho, para su propia protección y para su propio fortalecimiento en términos de desarrollo humano. La educación sexual no debería incluir juicios de valor o perpetuar prejuicios y estereotipos. Y en ese sentido, es esencial que las familias tengan información y que juntos, ¿no? Revisemos las mismas fuentes y tengamos los mismos referentes respecto a dónde podemos acudir para tener información útil y práctica sobre estos temas. El personal de las escuelas debe recibir permanentemente, y no solo un curso una vez, sino una estrategia de mediano y largo plazo o una estrategia permanente de capacitación y de apoyo especializado sobre la educación sexual integral, que les demos información, no solo la información científica, ¿no? Teórica, ¿no? Sino hablemos de cuestiones prácticas sin caer en las recetas, ¿no? Sin caer en decirle, señora, usted debe hacer esto y decirle esto y no decirle aquello, ¿no? Ni decir tampoco cosas que sirven poco, como a veces escuchamos a algunos orientadores decir, es que lo que usted necesita es comunicarse bien con su hijo. Ah, bueno, pues es que para eso no necesitábamos estar una hora escuchando a alguien, ¿no? O decirle cosas, o lugares comunes o cosas que cualquier persona puede decir. Me parece que necesitamos hablar de esto con sustento y decirle cuáles son los materiales que se pueden consultar. Yo les voy a compartir ahora algunas cosas que podrían ser útiles. Bueno, por supuesto, la clave para comprender, para escuchar, para saber qué es lo que necesitan, quieren, les preocupa a las niñas, niños, adolescentes, es la comunicación. Hay en general, bueno, muchas teorías sobre esto, pero muchos expertos en estos temas dicen que hay tres formas de comunicarnos: la pasiva, la asertiva o directa, y la agresiva, ¿no? O sea, la pasiva es que pues no hagas nada, ¿no? Y que de pronto, bueno, pues eso genere que pasen muchas cosas y que de pronto, porque no sepas qué hacer, ¿no? Esta pasividad se vuelva indiferencia, ¿no? En el extremo está la comunicación agresiva, ¿no? Entonces, donde la persona, de una manera poco adecuada, a lo mejor violenta, verbalmente por lo menos, se relaciona con otros y le dice al otro, al adulto, al niño, lo que piensa que debe hacer o no debe hacer, ¿no? Y en medio está esta que se llama comunicación asertiva,
muchas personas usan mal la palabra asertiva. Asertiva no es lo mismo que correcto, ¿no? O sea, a veces dicen, esto que dijo fulanito fue muy asertivo porque lo dijo bien o porque lo dijo en forma correcta. Eso no es asertividad. Eso puede ser acertado con C, ¿no? La asertividad así, con S, la asertividad es una habilidad comunicativa, ¿no? Que se desarrolla. La habilidad comunicativa es la capacidad que podemos desarrollar para poder eventualmente cada vez poder ser mejores, expresando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos decir de la mejor manera, sin necesidad de levantar la voz, de descalificar a nadie, ¿no? Eso es comunicación asertiva, ¿no? Que yo pueda decir lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que quiero decir en forma asertiva o directa, pero que no tenga yo que descalificar, ni ofender, ni insultar a nadie, ¿no? Entonces yo puedo ser muy claro, ¿no? Y eso significa ser asertivo, ¿no? Pero sin necesidad de usar ninguna palabra que denoste a una persona o que agreda a una persona. Entonces, lo que debemos buscar es el desarrollo de la comunicación asertiva, ¿no? Y en esa medida podemos hablar de muchos temas como el que estamos hoy hablando. Entre adultos podemos hablar de esto, entre un padre y una maestra, entre la familia y sus hijos, ¿no? Entre los hijos y los padres, ¿no? Tienes que enseñarle a hablar, a desarrollar comunicación asertiva. Esto mismo que estás diciendo me lo puedes decir, nada más que no tienes que gritar, ¿no? Exactamente, sin descalificaciones, ¿no? Puedes describir la situación sin descalificar a nadie, ¿no? Entonces, es un ejercicio, ¿no? Que no es sencillo ni rápido, pero si los adultos insistimos en que primero nosotros hagamos el esfuerzo por hacerlo, ¿no? Creo que eventualmente vamos generando que todos sepamos que eso es la única manera en que aceptamos comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, miren, un poco para ir terminando, porque lo que quiero ser muy concreto respecto a cómo podemos encontrar materiales y respuestas a estos temas. Les voy a compartir algunos materiales. Miren, este documento que voy a abrir y les voy a pasar si les sirve la presentación porque si hacen clic en la imagen, les va a abrir el documento. El primer documento que voy a abrir se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Y es un tema que, permítame que no me lo abrió. Este tema nos permite tener conocimiento de lo que de ideas respecto a justamente a la educación sexual. Es una guía que se ha creado, que se ha elaborado y que a nivel mundial ofrece información por edad. Bueno, primero temas generales, importantes, consideraciones sobre la educación sexual, pero después algunas ideas específicas por edad que permiten ir resolviendo inquietudes, ¿no? Es un documento orientador que así a nivel internacional se está usando en las familias, pero también en las escuelas. Me parece que dado que maneja este enfoque, que es el que se debe hoy estar impulsando en todos lados, que es el de la educación sexual integral, probablemente es uno de los documentos en los que en torno a los cuales deberían planearse todas las acciones de muchas escuelas y también las orientaciones de muchas familias. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, pues lo que contiene son estos conceptos, relaciones, valores, derechos, cultura y sexualidad, tolerancia, inclusión y respeto, las familias, la amistad, el amor y las relaciones románticas, la construcción social del género, las normas de género, la violencia de género, que por supuesto es algo importantísimo de trabajar, no solo para las niñas, sino para los niños, todas las cosas que hay que modificar respecto a cómo pensamos sobre las relaciones entre hombres y mujeres y en esa medida las cosas que hay que cambiar, dado el grave fenómeno de la violencia de género en muchos lugares del mundo, en muchos lugares del país. Y particularmente que decirlo en nuestro estado, que tiene ya varias alertas de género y que no han finalmente resuelto la violencia de género que se sigue viviendo. Y bueno, estos temas en ese sentido son fundamentales, ¿no? El uso seguro de las tecnologías de la información, normas e influencia de los pares en el comportamiento sexual, es decir, qué escuchan y cuáles son las formas en que puede influir lo que dicen sus amigas o amigos, sus compañeros, qué consideraciones hay que tener para tomar
tomar decisiones correctas por su propio bienestar. Esto que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Enseñarles cómo puedes tú aprender a tomar tus propias decisiones. Si eres un adolescente y tu amigo, tu compañero está usando una sustancia, por ejemplo, o te está invitando a iniciar con actividades sexuales, en fin, y que tú seas capaz de, si tienes información, tomar tu propia decisión, ¿no? Entonces, eso es parte del desarrollo de la autonomía, que te puede llevar a tomar tus propias decisiones, inclusive sin romper amistad con alguien, ¿no? Y hay que decirlo así porque en el mundo en el que estamos, podemos conocer a personas que tienen otra manera de ver las cosas y de vivir, y que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y enseñarle a los demás que tienen que respetar eso igual que nosotros respetamos, ¿no? La forma en que cada quien se conduce. Comunicación, rechazo y habilidades de negociación, alfabetización mediática y sexualidad, etcétera, ¿no? Bueno, vean ustedes ahí muchos temas que están dentro de esta guía. Se los voy a compartir ahora en el chat también. Yo les sugeriría a las maestras, a los maestros, a las familias, que lo puedan revisar. Me parece que da muchas respuestas y que yo he querido evitar como recetas, porque me parece que para cada familia las respuestas son específicas. Uno puede revisar un material como este y decir, esto me sirve a mí, por lo menos ahora, porque mi hija o mi hijo tiene esta edad, porque es un preescolar o está en primaria o en secundaria, y eso va a variar, o porque tienes de todo, digamos, ¿no? Tienes un hijo en secundaria, otro en primaria, otro en preescolar, si así fuera el caso, y porque eso va evolucionando, y porque inclusive, por ejemplo, aquí puede haber una mamá y un papá que tenga cada quien un hijo en primaria. Ambos tienen, ambas familias tienen un hijo en primaria. Sí, pero las respuestas son distintas porque la personalidad es diferente, porque el momento evolutivo en el que cada quien está, aunque estén en el mismo grado, también es diferente. Las inquietudes son distintas. Hay niñas y niños que pronto empiezan a preguntar cosas. Hay otros que se preocupan por otras cosas. No está en su centro de interés en cierto momento esto. Entonces, por eso esas respuestas son distintas. Hay que cuidar, y yo abogo siempre y sugiero que se tenga cuidado respecto a cuando se habla de esto y a quienes invitamos, ¿no? Para hablar de esto, porque a veces a lo mejor hay profesionales, incluidos psicólogos y otros profesionales, caen en esta tentación, digo yo, ¿no? De pensar que tenemos que dar respuestas así como si fuera una receta, cuando me parece que lo que tenemos que dar son los recursos. Tenemos que dar las orientaciones y los enfoques, es decir, este es el enfoque, este es el tema, estos son los temas que importan por esto, importan porque necesitamos cuidar a las niñas, niños y adolescentes, y solo los vamos a cuidar si les damos información correcta. No les vamos a adelantar de nada, no les vamos a dar ideas que no tienen. A un niño que les das información preventiva sobre esto, a lo mejor ni siquiera le va a interesar en algún momento, ¿no? Porque no está en su centro de interés, pero lo que importa es que vayamos eventualmente dándole información poco a poco, y que a lo mejor cuando necesite echar mano sepa que ya le dijeron sobre eso, ¿no? Aunque en su momento no haya significado, digamos, gran cosa para él, ¿no? Entonces, las respuestas siempre serán distintas, y por eso lo que necesitamos es de proveer materiales. La invitación que yo hago a las maestras, a los maestros y a las familias es que sepamos que en estos temas, como en todos los educativos y en todo lo que tiene que ver con el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, necesitamos aprender más cosas, ¿no? Necesitamos leer también, pero lo que necesitamos revisar sí no puede ser lo que sea, ¿no? No puede ser lo que sea que nos encontremos en internet, lo que sea que cualquier persona nos diga. A veces escuchamos, por ejemplo, programas de radio. Yo he escuchado programas de radio donde digo, pero ¿por qué? ¿Quién les dijo eso? ¿Por qué dicen esas barbaridades, no? Y es el psicólogo no sé quién, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuidar las fuentes, saber de dónde lo están diciendo, que las personas que escuchemos estén hablando con esto sustento, no estén hablando de su ideología personal, no estén hablando desde su creencia personal. Nosotros no podemos hablar de temas desde nuestra creencia individual, sino desde la información correcta y científica y objetiva que existe. También, miren, les hago una sugerencia. Hay un documento publicado a nivel gubernamental, que es una guía que se llama Yo Decido, que tiene el propósito específico, digamos, es información general sobre educación sexual, pero de manera específica. Es un documento que está orientado a darle información en ese orden a las niñas y a las adolescentes, pero también en ese orden, a los niños y a los adolescentes, respecto a lo que deben saber para tomar decisiones
que permitan proteger su cuerpo, ¿no? Y darle seguridad, dadas las circunstancias que se viven respecto al riesgo de acoso, de explotación sexual, de violencia de género. Es muy importante que se sepa cuáles son las mejores formas de relacionarse cuando tienen novia o novio, y cuando ellos deciden quién, cómo, y con quién se vinculan, con quién no, cuándo aceptan un tipo de contacto y cuándo no, cómo reconocer lo que es correcto y lo que no, porque tenemos una emergencia en razón de género. Entonces sí es muy importante, no solo para las niñas y las adolescentes, sino para los niños y los adolescentes, porque las mujeres que están siendo asesinadas en México, 11 cada día, han sido asesinadas por manos de hombres. Entonces, la cultura que está en la raíz de esta gravedad que hay frente a los feminicidios, tiene que cambiar. La tenemos que cambiar todas y todos, ¿no? No es un asunto solo de mujeres, es un asunto en la que tenemos que cambiar muchas personas, hombres y mujeres. Esta es una guía que ayuda de manera muy importante, además ven ustedes como visualmente atractiva para los adolescentes y que es muy práctica y ayuda para saber esto justamente. Yo decido mi futuro sobre este tema, ¿no? Es decir, yo me cuido, qué necesito saber y cómo puedo hablar y ser asertivo para decir esto no quiero, esto no me gusta, con esto no me siento cómodo o cómoda, y cómo hablarlo con la persona y cómo a dónde acudir también, ¿no? Y hablar con los adultos, con los padres, cuando están sintiéndose incómodos con alguien, ¿no? Entonces, esta protección es importante, ha sido importante siempre. Decía hace rato, no caigamos en el lugar común de, es que esto antes no existía. Creo que si válgase la expresión, nos echamos un clavado haciendo memoria de muchas cosas de otras generaciones, muchas cosas sí pasaban, pero no se hablaban. Entonces, hoy lo que necesitamos es tomar una perspectiva y una postura distinta. Necesitamos proteger a las niñas, niños, adolescentes de los riesgos. Y hay muchos otros recursos, y solo voy a compartir que es un cuento que se puede usar, a lo mejor muchas maestras y maestros seguro lo deben conocer. Hay un sitio web que se llama La Regla de Kiko. El cuento no se llama La Regla de Kiko, se llama Kiko y la mano. Mucha gente le dice La Regla de Kiko. Se llama Kiko y la mano, y es un cuento muy bonito, muy simple, que se puede trabajar con niñas y niños muy pequeños, haciéndoles sobre todo lo que busca proveer este cuento ilustrado y muy bien narrado, es que las niñas y niños conozcan su cuerpo, identifiquen cuándo pueden ser vulnerados y en qué momento deben reconocer los límites que otras personas deben tener con el propio cuerpo del niño o la niña, y cuándo ser capaces de descubrir o darse cuenta que pueden estar en riesgo, y cómo hablar de ello, y manifestar a algún adulto para poder recibir protección. Necesitamos que tengan esta información como una medida preventiva también. Entonces, bueno, hay algunos otros materiales, y yo digo que, como siempre, que no todo es útil, pero algunas cosas sí pueden servir. Bueno, ahorita les voy a pasar, si ustedes consideran que les puede servir, estos 3 materiales. Y esto que les decía que está en la guía internacional, estos son los temas. Son 6 grandes temas que aborda la guía. Sirve para las escuelas, pero sirve para las familias también. Yo diría que es un documento de consulta, ¿no? Que a lo mejor lo podemos revisar de un golpe, ¿no? Así, porque la verdad es que de pronto lo abres y te interesan muchas cosas, pero algunas cosas tal vez en el momento que uno lo lee no es significativo, porque no está uno enfrentando esa necesidad con una niña, un niño o un adolescente, porque eso tiene que ver con las edades, ¿no? Pero me parece que podemos paulatinamente ir tomando información de aquí, que nos permita eso, ¿no? Que nos dé tranquilidad también para saber lo que podemos estar diciendo, eso con mucho más respaldo, ¿no? Que solo decirnos decir lo que pensamos que es correcto, y que de pronto involuntariamente digamos algo que a lo mejor no ayude, ¿no? Y también, miren, para quienes tienen hijos adolescentes, dentro de los muchos recursos valiosos que hay esta página que me parece que es una de las grandes aportaciones que hoy se tiene sobre este tema.
no sustituye, por supuesto, a lo que debe saber la familia, el papá, la mamá para ayudar a su hijo adolescente, pero miren, si ellos tienen acceso a tantas cosas hoy, a tantas redes sociales y a tantas cosas que son literalmente de esta época, ¿no? Con esta imagen y ahora las referencias que hay de los youtubers y TikTok y bueno, las cosas que hoy se viven de las series que se vuelven una cuestión así emblemática, y que influye la moda, influye el lenguaje, y a veces hasta las aspiraciones de muchos adolescentes, no nos sirve romper la brecha prohibiendo cosas, ¿no? O diciendo es horrible, no veas esa serie, en fin, sino tratar de poder encontrar dónde, digamos, saber dónde nos podemos encontrar entre esa preocupación de los adultos de cómo es posible que existan este tipo de cosas y que la violencia y los asesinatos de pronto se conviertan en una apología, en una serie, en fin, cómo solucionar eso que vaya más allá de lo restrictivo, ¿no? De parte de los adultos. Esta página es muy interesante, se llama ¿Cómo le hago? Y entonces, revísenla cuando puedan, bueno, como una sugerencia solamente, revísenla cuando puedan, es para adolescentes, los adolescentes se pueden inscribir y entonces entre adolescentes y algunos expertos van guiándose, la plataforma es muy amigable, está, digamos, es como autogestiva, entonces está como todo ahí programado para que vayan entrando a ella y reciban información con su lenguaje, pero información correcta, ¿no? Que vayan manifestando lo que a lo mejor no te pueden manifestar a ti como papá, ¿no? Porque de pronto sientan que hay un límite y porque a lo mejor de pronto uno tampoco, el papá, la mamá no tenga la respuesta, ¿no? Insisto, esto no sustituye porque me parece que podemos ir acompañando el aprender cosas, pero también con un poco tener la tranquilidad de, si yo tuviera que pedirle a alguien que me ayude, ¿a quién le digo, no? Y este recurso tecnológico me parece que puede ser un complemento a la función paterna, no, no puede sustituirla, pero me parece que puede ser y otros, claro, ¿no? Un recurso serio, ¿no? Entonces, se inscriben, se registran, y bueno, miren, así muy rápidamente, están ahí los temas, por ejemplo, videos sobre, ¿vale la pena esperar respecto al inicio de la actividad sexual? Foros donde pueden hablar con otros adolescentes, cómo dar la información. Aquí está esta guía también que les comenté de Yo Decido, más noticias, aprende con este formato que puede ser más interesante para ellos, porque es lo que es más familiar, por el tipo de información que generalmente les interesa, por los sitios que visitan, etcétera. Entonces, bueno, así está, se llama comolehago.org, bueno, pues como una sugerencia, también me parece que puede ser como un amigo confiable, digamos, ¿no? Para nosotros, donde, mira, pues, si yo no tengo la respuesta o si la tengo, pero alguien puede o un espacio puede fortalecerlo, bueno, pues ahí está este recurso que se llama comolehago.org. Bueno, para terminar, diría yo que hay algunas cosas que debemos resolver los adultos cuando queremos hablar de estos temas. Miren, lo primero es dejar de tener temor al tema, ¿no? Dejar de tener temor al tema, de no saber cómo abordarlo. No sabemos muchas cosas. Los que somos de algunas generaciones ya, digamos, de algunas décadas atrás, podemos tener ese temor porque, insisto, no eran otros momentos y otro momento histórico, tal vez algunas cosas se juzgaban no necesarias en otros tiempos, hoy son distintas, ¿no? No podemos pretender dar explicaciones sobre este tema, ni muchos otros, de la década de 1980 al año 2021. Las explicaciones no pueden ser las mismas, ¿no? Necesitamos también dejar de creer que las familias tienen que especializarse para educar en sexualidad. No, las familias creo que no deben exigirse tampoco tanto, ¿no? Es decir, es que tengo que saber todo. No, nadie puede saber todo. Tú te puedes equivocar, también puedes no saber algo, ¿no? Y creo que es necesario reconocerlo. Inclusive se lo puedes decir a tu hijo, decir, híjole, mira, no sé sobre eso, pero sabes que vamos a investigar, ¿no? Como a lo mejor hasta un maestro un día le puede pasar, que tampoco tiene todas las respuestas, ¿no? Y nadie debe sentirse mal por eso, decir, mira, eso no lo sé, pero lo vamos a investigar y que sirve para que juntos hagamos algo, ¿no? Es decir, mira, hacemos algo juntos, pero te das cuenta que yo soy una persona imperfecta, ¿no? Y que igual que tú, yo me puedo equivocar, que hay cosas que sé y otras que no sé, ¿no? Y que como mamá o papá, tú puedes saber unas cosas y otras no, y que tu hijo o tu hija sepa que eres un ser humano y que en tu condición humana, tiene
algunas respuestas y otras no, que te toca ser la autoridad, te toca decidir y te toca orientar, pero que no tienes todas las respuestas, ¿no? También hay que dejar de creer que la maternidad o paternidad naturalmente da elementos para todo, ¿no? Es decir, no naces con un chip de, señor, usted sea padre así, señora, usted sea madre así, ¿no? Bueno, pues si eso fuera, pues no estaríamos aquí ni buscando respuestas, para poder ejercer mejor la maternidad o la paternidad, ¿no? Entonces, es algo que se va aprendiendo. El problema sería, me parece, no querer aprender, ¿no? O decir, no, no, yo ya lo sé, porque pues yo como ya, naturalmente ser mamá o papá me acompaña con la sabiduría sobre esto. No, eso no es verdad, ¿no? Creo que lo que se establece es un vínculo, ¿no? O en el mejor de los casos se establece un vínculo, ¿no? Que te da la certeza de que necesitas hacer mejor las cosas. Y creo que hay que establecer un trayecto para hacer mejor las cosas, pero no sentir que tienes que tener siempre todas las respuestas. No hay que tener temor de equivocarse. Y sí creo que hay que buscar a personas, a profesionales, los espacios, las fuentes que tengan información seria y científica sobre el tema, ¿no? Sí, yo digo, a veces hasta rígido en la idea de no sirve lo que sea. No sirve lo que sea, no cualquier cosa, información seria y científica, responsable, útil, que sirva para esta niñez y adolescencia de hoy, no para los adolescentes que éramos nosotros en otra década, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitan hoy porque se están enfrentando a cosas que no existían antes. Entonces, hay que responder a ello. Hay que abandonar la idea de que todo se resuelve por intuición, ¿no? O repitiendo lo que nos enseñaron. Muchas cosas seguro servirán, pero otras necesitamos apropiarlas y adecuarlas al contexto histórico que estamos viviendo. No, fíjense, no todo lo que se enseñaba a la infancia de antes es útil para la infancia de hoy, pero no todo lo que antes se enseñó debe desecharse tampoco, ¿no? No todo debe desecharse. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio ahí. No serviría, me parece que estaríamos condenados a enseñar a una infancia como si lo metiéramos al túnel del tiempo, enseñándole cosas que nosotros nos enseñaron, ¿no? Pero habrá que rescatar aquello que antes y ahora fortalece una educación de todo tipo, entre ellas la sexual. Entonces, creo que habrá que distinguir, no caer en los extremos, decir, nada sirve, no, muchas cosas tal vez hay que suplirlas, pero otras nos podrán ayudar, ¿no? ¿Qué sí, no, qué certeza nos daban, si así fue, ¿no? Sí, qué certeza nos daban nuestros padres en muchos sentidos, aun cuando teníamos padres que no hablaban con nosotros de esto, ¿no? Pero que sí se hacían y servía, que nos daba certeza, ¿no? Y cuáles son las cosas que ellos no sabían, que tal vez no nos dijeron porque no sabían de verdad, ¿no? Porque no era lo que se requería en la función paterna de otras épocas. Hoy se tienen responsabilidades distintas, ¿no? Hay que educar para funcionar y vivir en el mundo de hoy, ¿no? Eso me parece una máxima, ¿no? Hay que buscar seguridad y protección, de eso se trata. Si tú tienes al frente la claridad de que necesitas darle seguridad y protección a tu hijo, superarás los prejuicios, los temores. Yo creo que, no digo que sea fácil, ¿no? Porque de pronto dejar de pensar ciertas cosas y sustituirlas por otras y revisar nuestra ideología y de pronto decir, caray, pero es que ¿cómo le hago para entender otras cosas y cambiar lo que pienso sobre ciertos temas? Me parece que tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Que además te servirá porque para las madres y padres por su propia función, pero a todas las personas nos sirve, ¿no? Es decir, hoy necesitamos, las mamás y los papás no solo son eso, mamás y papás son personas, son sujetos, son seres humanos individuales y necesitan también actualizarse en estos temas para vivir y funcionar en la cultura y en el mundo de hoy. También la escuela debe representar seguridad, ¿no? Que no rehuyamos de estos temas, y que en acuerdo con las familias también tengamos una misma línea para hablar sobre esto, que un niño o una niña, un adolescente no sienta que pasa de un mundo a otro cuando pasa de la escuela a su familia o viceversa, ¿no? Sino que intentemos buscar un centro en el que estemos juntos, ¿no? Donde nos encontramos para hablar de lo mismo, y que tenga certeza un niño y no sienta que en un lado le dicen una cosa y en otro otra, ¿no? Miren, y yo terminé diciendo esto, no hay ninguna información, ninguna guía más valiosa que el amor, el acompañamiento, la seguridad que se debe brindar a las niñas, niños y adolescentes, la comprensión, la escucha atenta y la empatía. Aquí repetir la comprensión y la empatía, ¿no? Sí, lo que necesitamos es generar esta certeza y esta seguridad que hay que darles, de forma que sepamos que
Eso es lo principal, eso no está en ninguna guía ni en ningún material, pero si tenemos eso y lo complementamos con información seria, seguramente empezaremos a tener mejores respuestas y también las niñas, niños y adolescentes irán avanzando y evolucionando y funcionando en el mundo que les tocó vivir con mayores recursos, con mayores respaldo. Es como proveerles de un equipo mucho más completo en donde puedan extraer lo que necesitan para afrontar cualquier circunstancia en favor de su bienestar y de su seguridad. Bueno, y con esto termino y les voy a compartir, si les parece, estos materiales. Hay algunos otros que pueden ser de utilidad, pero estos particularmente me parece que nos dan información muy útil. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por esta valiosa información. No sé si algún padre de familia tenga alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacerle, ya que es un tema pues muy importante que tengamos todas nuestras herramientas cuando nuestros chicos nos tengan alguna pregunta. Es un momento. Aprovechen, aprovechen. Adelante el señor Alejandro Medina. Buenas tardes a todos, gracias por la información. Bueno, me surgió una pregunta, ¿no?, en los inicios de la plática sobre cuál es la edad adecuada. Sin embargo, pues más adelante lo comenta, ¿no?, de que pues cada niño es particular, habría que echarnos un clavado ahí en la información que nos va a compartir, bueno, que nos compartió. Pero sí, o sea, veo que lo mencionó como 3 o 4 veces, ¿no?, de cuál es la edad, y bueno, esa es mi pregunta fundamental, ¿no? Pues habrá que leer, y si nos puede orientar un poco más en eso, si nos pudiera comentar. Claro, la edad para empezar a hablar sobre educación sexual es la etapa más temprana. Desde preescolar es importante dar información sobre ciertos temas. Lo que va cambiando es justamente, digamos, el nivel de profundidad, ¿no?, sobre los temas. En preescolar, las niñas y niños pequeños necesitan saber cosas fundamentales sobre su cuerpo y sobre la seguridad sobre su cuerpo, porque decía yo hace rato, bueno, el cuento que les comentaba, que ahí se los estoy pasando, habla justamente de algo que busca que tengan elementos para prevenir ser vulnerables, ¿no?, frente a determinadas circunstancias. Entonces, desde las etapas más tempranas, desde preescolar hasta todo el resto del trayecto de formación, necesitan tener información sexual. Yo decía también que no es que haya como, a ver, podemos decir, bueno, de los 3 a los 6 años, en todos los casos hay que decir esto. Hay algunas recomendaciones de qué consideraciones hay que tener en ese lapso de edad, pero no todo funciona para todos los niños, ¿no? Entonces, depende de sus propios intereses y de las propias cosas que la familia vaya viendo, ¿no? Entonces, creo que sí, las guías nos ayudan a decir, bueno, más o menos hay cosas que por razones del momento de desarrollo, es decir, cognitivo, psicológico, se recomienda en ciertas edades, ¿no? Y de 6 a 12 tantos, y en la adolescencia tales temas, pero aún esas recomendaciones siempre serán específicamente relacionadas con las necesidades y la evolución de cada niño o niño. Quienes tienen más de un hijo saben, y que más o menos se anden por ahí en edades cercanas, se darán cuenta de las diferencias que hay. Dice, es que tienen casi la misma edad, pero los intereses son completamente distintos. Entonces, eso nos habla justamente de la individualidad, y entonces por eso es que digo que los recursos no debemos usarlos como una receta, es decir, a ver, dígale a su hijo tal cosa y tiene 6 años, díganle todos a los niños de 6 años esto. No, sí, bueno, hay algunas recomendaciones, pero eso solamente responderá a la particularidad. Sí, preguntan en el chat sobre material específico para preescolar. Sí, hay cuentos, este cuento que acabo de pasar, pero hay algunos otros materiales, si les parece, se los hago llegar después a través del colegio. Sí, algunos otros materiales específicos, particularmente para niños entre 3 y 6 años. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por ahí veo muchos agradecimientos en el chat por la excelente ponencia. ¿Alguien más? Muchas gracias.
Ok, bueno, pues cualquier cosa pues, estaremos pasando toda la información. De igual forma, ya descargué los archivos, doctor, que nos compartió en el chat para que podamos compartirlos a través del grupo de WhatsApp a los padres de familia de las 3 secciones y puedan tener la información. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, pueden también escribirnos a través del correo electrónico del Departamento de Psicología Educativa, donde también estaremos dándole pues mucho apoyo. Y le agradecemos enormemente al doctor Campos, que tiene pues, muchísima información, bastante experiencia en el área, de podernos compartir toda esa información el día de hoy. Un gran aplauso al doctor Carlos, por ahí los papis que tienen sus cámaras encendidas les agradecemos. Sabemos que también por el tiempo y por sus ocupaciones en su trabajo, a veces les es difícil, pero por ahí sé que nos escuchan, aunque tengan las cámaras ocupadas, apagadas, sé que por ahí nos están escuchando y teniendo toda la información adecuada. Sí, y por parte del Colegio Queen Elizabeth, doctor, le agradecemos toda su atención el día de hoy. Con mucho gusto siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el siguiente mes igual tenemos por ahí una plática del taller para padres que les estaremos pasando la información próximamente para que también nos puedan apoyar de igual forma el miércoles a las 5 de la tarde a través de Zoom. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Gracias, papás. Excelente tarde. Igualmente. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. O sea,